Hola, bienvenidos una vez más a su programa Ciencia para Todos. Yo soy Mireille y el día de hoy abordaremos un tema muy interesante, la parálisis del sueño, o como algunos lo conocen, cuando se te sube el muerto. Acompáñame. Seguramente conoces a alguien que alguna vez te haya dicho, tuve una experiencia horrible, se me subió el muerto. Y dicen sentir algo así como un gran peso sobre ellos, por lo cual no pueden mover su cuerpo. Y lo describirían como una presencia del más allá. Algunos consejos que nos dan para cuando sufrimos de esto es, diles groserías para que se vayan, grítales, ¡lárguese! O reza. Pero hay una explicación científica para todo esto, denominada la parálisis del sueño. Les explico. El sueño es un estado fisiológico necesario para la vida, que se caracteriza por la interrupción temporal de movimiento, la capacidad sensorial y el estado de alerta. Se distinguen dos etapas en el periodo de sueño, denominadas fases del sueño lento y fase del sueño rápido. La fase del sueño lento se divide a su vez en 4 fases. Número 1. Fase del sueño ligero, en el que las personas aún son capaces de percibir la mayoría de los estímulos auditivos y táctiles. Número 2. En esta fase el sistema nervioso bloquea las vías de acceso a la información sensorial, lo que origina una desconexión en el entorno y facilita la actividad de dormir. Número 3. Es un sueño más profundo, donde el bloqueo sensorial se intensifica. Si el individuo despierta durante esta fase, se sentirá confuso y desorientado. En esta fase no se sueña. Y por último, número 4. Es la fase de mayor profundidad de sueño, en la que la actividad cerebral es más lenta, al igual que la fase 3. Es esencial para la recuperación física y especialmente psíquica del organismo. ¡Despierta! ¿Qué? ¿Tú eres la princesa Fiona? Esta fase no es la típica de los sueños, pero en ocasiones pueden aparecer en forma de imágenes, luces, figuras, etc., sin una línea argumental. Es importante señalar que en esta fase es en la que manifiestan las alteraciones como el sonambulismo o terrores nocturnos. Interesante, ¿no? Ahora vamos a hablar del sueño profundo. El sueño profundo se denomina también sueño paradójico, debido al contraste entre la relajación social y el estar alerta. La parálisis del sueño es algo muy común entre la población mundial, y quien la sufre despierta bruscamente teniendo plena conciencia de sus pensamientos, pero manteniéndose paralizado físicamente. Aunque pueda abrir los ojos, no es capaz de emitir sonido ni mover músculo alguno, lo cual genera una considerable sensación de angustia y temor. Para dejar más claro esto, se trata de un momento en el cual estamos profundamente dormidos, pero nuestro cerebro se despierta antes de que podamos mover cualquier otra parte de nuestro cuerpo. Como dato adicional, es bueno saber que la duración promedio de una parálisis de sueño dura alrededor de 4 minutos, así que no te preocupes, esto pasa. Aunque también hay quienes creen en los fenómenos sobrenaturales y afirman haber visto sombras, presencias malignas o haber escuchado sonidos extraños. Si te interesa más lo paranormal, te recomiendo estas películas, Pesadilla Siniestra y Vienen por ti. Yo soy Mireille y nos vemos en el próximo episodio de Ciencia para Todos. ¡Nos vemos!